Sistema de tierras de instalaciones eléctricas, parte 1, basado en la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2018. Para este tema es muy importante conocer primeramente algunas definiciones que se aplican dentro del tema. Este tema es muy importante debido a que se tienen diferentes interpretaciones de la puesta a tierra, diferentes pensamientos, diferentes mitos, ¿verdad?, que tenemos, que tienen diferentes personas sobre este tema. Es por ello que se realiza esta parte 1 del sistema de tierras de instalaciones eléctricas y empezaremos con las definiciones. En primer lugar, una de las definiciones muy importantes es el electrodo de puesta a tierra. Este es un objeto conductor a través del cual se establece una conexión directa a tierra. Estos tipos de electrodo tienen una función principal, que es la de estabilizar el sistema para que las tensiones de fase a neutro no se modifiquen, no se incrementen. Puede haber tensiones muy altas, tensiones muy bajas. Si las tensiones son muy altas, los equipos conectados entre fase y neutro pudieran sufrir algún daño mayor. Dentro de los tipos de electrodos de puesta a tierra tenemos varios. Uno de ellos es la tubería metálica subterránea para agua. Este tipo de electrodo de puesta a tierra tiene que estar en contacto directo con la tierra 3 metros o más y debe ser eléctricamente continua hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y a los conductores o puentes de unión si se instala. Esto es muy importante la continuidad eléctrica de la tubería, ya que en el medidor se pierde esa continuidad eléctrica, por lo tanto es necesario colocar un puente de unión entre los extremos del medidor. Si este tipo de electrodo se utiliza, se debe de adicionar un electrodo de puesta a tierra, ya sea tipo varilla, tipo anillo. Es muy importante colocar este electrodo adicional. Otro tipo de electrodos de puesta a tierra es de estructura metálica del edificio o estructura. Una o más estructuras metálicas de soporte dentro del suelo en contacto directo con la tierra, verticalmente enterradas 3 metros o más, con o sin revestimiento de concreto. Como se ve en la figura, estamos viendo del lado izquierdo el acero estructural del edificio dentro del suelo, indicando que debe estar dentro de él 3 metros o 10 pies. Ese ya se considera un electrodo de puesta a tierra. Si en un edificio o en una estructura hay múltiples estructuras metálicas de soporte dentro del suelo, se permite unir solamente una al sistema de electrodos de puesta a tierra. Es decir, que si el edificio consta de varias estructuras, con una sola estructura que sea puesta a tierra es suficiente. En caso de que no haya una continuidad eléctrica efectiva con las demás estructuras metálicas, se deberá de utilizar un puente de unión entre ellas para que toda la estructura metálica sea continua eléctricamente. El otro tipo de electrodo de puesta a tierra es el electrodo recubierto de concreto. Este electrodo consiste en al menos 6 metros de una barra o varillas de refuerzo de acero desnudas o galvanizadas con zinc u otro recubrimiento eléctricamente conductor, de no menos de 13 milímetros, es decir, media pulgada, e instaladas con una longitud continua de 6 metros, o por varias piezas conectadas entre sí por conductores de amarre de acero,
con los que aquí en México le llamamos el alambre recocido, se pueden unir por soldadura exotérmica, soldadura autógena o eléctrica u otros medios efectivos para que se cree una longitud de 6 metros o mayor. Eso se considera un electrodo recubierto de concreto. O utilizar un conductor desnudo de cobre del tamaño no menor al 4, el cual se debe de colocar dentro del concreto con una longitud mínima de 6 metros. Y ese ya se considera un electrodo de puesta a tierra efectivo. Los componentes metálicos deberán estar recubiertos de concreto con un espesor mínimo de 5 centímetros. Las varillas de refuerzo del edificio deben de estar cubiertas con 5 centímetros de concreto y deben de estar ubicados horizontalmente dentro de una porción del concreto de la cimentación o de las zapatas que estén en contacto directo con la tierra. Si hay varios electrodos recubiertos de concreto en un edificio, se permitirá la unión de uno solo de ellos al sistema de electrodos de puesta a tierra. Otro tipo de electrodo de puesta a tierra es el tipo anillo de puesta a tierra, el cual debe estar en contacto directo con la tierra que rodea el edificio o estructura, con una longitud mínima de 6 metros, de conductor de cobre desnudo del tamaño número 2 o mayor. Este anillo de puesta a tierra se debe instalar a una profundidad mínima de 75 centímetros de la superficie de la tierra. Como vemos en la figura, ese anillo se construye alrededor del edificio y debe de estar instalado a una profundidad de 75 centímetros del nivel de piso terminado. Permitido por la norma es el electrodo tipo varilla o tipo tubería. Los electrodos de varilla y tubería no deben de tener menos de 2.40 metros de longitud y deben de estar compuestos de los siguientes materiales. Los electrodos de puesta a tierra de tubería o tubo conduit no deben ser menores de la designación de 21, que es de 3/4 de pulgada. Si son de acero, su superficie exterior debe ser galvanizada o debe tener un recubrimiento metálico para la protección contra la corrosión. Los electrodos de puesta a tierra tipo varilla de acero inoxidable o de acero recubierto con cobre o zinc deben de tener como mínimo de 16 milímetros de diámetro. Como vemos en la figurita, aquí tenemos el electrodo tipo varilla del lado izquierdo y del lado derecho el electrodo tipo tubería conduit. Como nos marca allí, están permitidas. El problema del tubo conduit cuando se instala dentro del suelo es de que con el tiempo se va corroyendo y al rato, pues en cierto tiempo ya no habrá tubería. Por eso es más recomendable el tipo varilla, que es de acero con recubierta de cobre. Claro, las que están certificadas, es lo que hay que tener mucho cuidado y no comprar varillas como en México le llamamos, estas varillas tipo pirata, ¿no? Entonces hay que comprar de las normalizadas. Otro tipo de electrodo de puesta a tierra es el tipo electrodo de placa, que consiste en una placa metálica y cada electrodo de placa debe tener como mínimo 0.20 metros cuadrados de superficie expuesta al suelo. Los electrodos de placa de hierro o acero desnudos con cubiertas eléctricamente conductoras deben de tener un espesor mínimo de 6.40 milímetros. Los electrodos sólidos de metal no ferroso no recubiertos deben tener como mínimo 1.52 milímetros de espesor. Estos electrodos de placa se deben instalar a una distancia mínima de 75 centímetros por debajo de la superficie de la tierra. Nada más recordar que estos tipos de electrodos que hemos estado viendo hasta el momento son los permitidos por la norma. No están permitidos otro tipo de electrodos. Trayectoria efectiva de la corriente de falla a tierra. Esta definición es muy importante que se comprenda. Esta trayectoria es construida en forma intencional. Normalmente, esta se construye mediante un conductor de puesta a tierra desnudo dentro de las canalizaciones, dentro de los soportes tipo charola. Esta trayectoria debe ser eléctricamente conductora, debe tener una impedancia muy baja
y debe estar diseñada para transportar la corriente bajo condiciones de falla a tierra desde el punto de falla a tierra en un sistema de alambrado hasta la fuente de alimentación eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que debe tener el calibre o el tamaño adecuado para soportar esa corriente de falla y que no se funda ese conductor. Eso es lo importante, que no se funda, y esto nos va a ayudar a que funcionen los dispositivos de protección contra sobrecorriente, liberando la falla o de los detectores de falla a tierra en sistemas puestos a tierra de alta impedancia. Esto es muy importante porque al operar el dispositivo de protección se libera la falla y por lo tanto queda liberada la falla y ya no hay una exposición al inicio de un incendio. Si estos dispositivos de protección no operan, ya sea el fusible o un interruptor termomagnético, los conductores se van a calentar, va a haber arcos eléctricos, lo cual va a producir que los aislamientos se calienten y se empiezan a encender. Y con esto ya tenemos el inicio de un incendio. Y a continuación vamos a ver una animación en la cual se ve esa trayectoria de falla a tierra. Estamos observando un diagrama eléctrico, el cual consiste en el transformador del suministrador. Después está suministrando energía a un transformador, que es la subestación eléctrica del usuario, el cual está conectado en delta estrella, puesta a tierra, efectivamente. O sea, es un sistema puesto a tierra. De allí, del transformador del usuario, llega a un interruptor general, que es el tablero general, en el cual estamos viendo que la fase C está haciendo una falla a tierra hacia la envolvente. Esta corriente de falla a tierra que se está produciendo es de un valor muy alto. Esa corriente de falla a tierra debe regresar a su punto de origen, que viene siendo el punto neutro del secundario del transformador del usuario. La trayectoria que va a tomar es la envolvente, la barra de puesta a tierra, la T, va a pasar por el puente de unión del sistema, se va a dirigir a la barra de puesta a tierra del neutro y va a seguir la trayectoria del conductor neutro hasta el punto neutro del sistema. Una vez que llega al punto neutro del sistema, pasa por el devanado de la fase que falló, que en este caso es la C, y la corriente se va dirigiendo por el conductor de fase y va a pasar por el dispositivo de protección y va a seguir alimentando la falla. ¿Hasta cuándo va a estar alimentando la falla? Hasta que el dispositivo de protección la detecte y opere y libere la falla. Con lo cual estamos quitando el inicio de un incendio. Eso es muy importante, y que nuestros conductores van a permanecer sin ningún daño. Si ese dispositivo de protección no opera, es el inicio de un incendio, con lo cual ponemos en peligro la vida de las personas y del inmueble. Por eso es muy importante que las conexiones que se reflejan aquí en este diagrama se realicen efectivamente tal y como lo dice la norma. Si se realizan de otra forma, podemos provocar que los conductores de puesta a tierra se fundan. ¿De acuerdo? Otra definición muy importante es la trayectoria de la corriente de falla a tierra. Es una trayectoria eléctricamente conductora desde el punto de falla a tierra en un sistema de alambrado a través de los conductores o equipo que normalmente no transportan corriente o la tierra. ¿Hasta dónde? Hasta la fuente de alimentación eléctrica. Nota: ejemplos de trayectorias de corriente de falla a tierra podrían consistir en cualquier combinación de conductores de puesta a tierra de equipos, canalizaciones metálicas, la cubierta metálica de cables, el equipo eléctrico metálico y cualquier otro material eléctricamente conductor, tal como una tubería metálica de agua. Puede ser también otra trayectoria de la corriente de falla a tierra, la tubería de gas, también elementos estructurales de acero, mallas metálicas para el recubrimiento de paredes, ductos metálicos, refuerzos de acero, el blindaje de cables de comunicaciones y la propia tierra son trayectorias de la corriente de falla a tierra. Esa trayectoria de la corriente de falla a tierra la estamos viendo aquí en este esquema, en este dibujo esquemático, donde tenemos estructura metálica de la nave
industrial o de un edificio. Alrededor de él hay un anillo de tierra que se une a todas las estructuras metálicas. Tenemos una charola portacables, soportes para cables, tenemos soportes para tuberías para agua, de aire, de gas, etcétera, soportes para tuberías conduit. Si la corriente de falla sucediera, como lo estamos viendo aquí en el dibujo, en la charola portacables, esa corriente de falla a tierra debe regresar a la fuente. ¿Qué caminos va a tener? Como dice la definición, va a tomar diferentes caminos por todas las partes metálicas. Como vemos aquí, estamos viendo muchas flechitas sobre la estructura metálica del edificio, sobre el anillo de tierra, sobre las tuberías para agua, de aire, de gas, etcétera, por las tuberías metálicas conduit de nuestra instalación eléctrica, por los soportes de la charola portacables, por toda la charola portacables, por las envolventes de los equipos. Esas son nuestras trayectorias de la corriente de falla a tierra. Si usted quiere profundizar más en el tema de puesta a tierra, tenemos las siguientes opciones. Una es que consulte el Libro de Oro de Puesta a Tierra Universal, segunda edición, en el cual usted verá desde los principios básicos de la puesta a tierra y la interpretación de cada una de las secciones del artículo 250, puesta a tierra y unión. O consulte la página www.oropesa-elec.com o envíe un correo con su pregunta a elecpesa@yahoo.com o síguenos nuevamente en nuestro canal de YouTube con la siguiente parte.